Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 1, 1 a 11. Y dice así, ah, bueno, nuestro tema es, nosotros somos testigos de Jesucristo. Hechos 1, 1 a 11 dice, en el primer tratado o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a leer una vez más versículo 1 que dice, en el primer tratado o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí el escritor de Hechos introduce no a sí mismo, pero a quien esto fue escrito. Oh, Teófilo. Teófilo aquí no está muy asegura. No estamos seguros que quién era él. No están de acuerdo los que estudian la palabra y averiguan quién es este Teófilo. Pero su nombre significa que él fue amado de Dios. Amén. Aleluya. Entonces nosotros podemos decir que él fue amado de Dios y nosotros somos amados de Dios si nosotros hacemos lo que está escrito y obedecemos el Evangelio. Entonces puede ser escrito a una persona específica y si lo envió, obviamente las cartas Lucas, de Lucas, de ese libro de Lucas y Hechos,
muchos copias fueron hechos y debían de comparar estas cartas a otros. Aleluya. O el Evangelio de Lucas y Hechos. Aleluya. Y entonces otras personas podrían leerlo y hoy en día nosotros podemos leerlo. Aleluya. Entonces podría ser escrito a una persona, pero posiblemente Lucas lo mismo guardó una copia porque había mucho adentro y quería recordar lo que él había escrito. Aleluya. Pero fue aquí una persona en su mente. La situación es que no debían de alejarse de la iglesia y debían de saber las cosas que sucedieron. Aleluya. Y nosotros podemos decir que ese nombre, Teófilo, amado de Dios, sin duda, tiene una idea de que todos los miembros de la iglesia en todos los siglos, desde que, que el tiempo que fueron escritos hasta hoy en día, es para que nosotros mismos lo leamos, porque nosotros somos amados de Dios. Lucas escribe aquí en el primer tratado, aleluya. Eso refiere, parece que él había escribido sobre de la vida de Cristo en el libro de Lucas, como su enfoque. El libro de Lucas fue nombrado de quien lo escribió, Lucas. Entonces, estos dos, nosotros estamos asegurados que fue Lucas mismo. Aleluya. Y el primer libro que él había escrito fue el libro de Lucas. Después, aleluya, Hechos fue escrito. Lucas no era un apóstol, apóstol, aleluya, pero él era un gentil. Él podría ser sido uno de los 70 discípulos de Jesús. Aleluya. Si él podría serlo, porque parece que solamente los judíos podrían ser los discípulos en el principio. Pero en todos modos, nosotros sabemos que él fue un discípulo de Cristo Jesús o digamos a Pablo primero. Aleluya. Pablo, porque él lo había ayudado a conocer las cosas de Dios. Aleluya. Pero nosotros sabemos que los gentiles iban a ser añadidos a predicar y enseñar el mensaje del Evangelio como fue necesitado. Aleluya. Lucas menciona que Jesús había predicado y enseñó un ejemplo a otros para seguirlo a él. Su vida era como, tenía sus enseñanzas y él estaba enseñando, aleluya, las cosas presentes,
lo que iba a suceder, pero él no enseñó cosas que él mismo no iba a enseñar o hacer. Todas sus acciones fueron según a sus enseñanzas, su enseñanza. Amén. En otras palabras, si Jesucristo había predicado o enseñado una cosa, él iba a hacerlo él mismo. Todas sus enseñanzas fue para que él mismo lo iba a actuar en hacerlo. Es como una parábola que él fue y regresó. Eso sí, va a suceder. Uno puede pensarlo en esta forma. ¿Qué es lo que Jesucristo iba a hacer? Si está encontrado en su predicación o su enseñanza. Eso es lo que él iba a hacer. Entonces, cualquier enseñanza o predicación que tenemos hoy en día, según él, puede decir que eso es lo que Jesucristo iba a hacer. Y él que quiere que nosotros mismos lo hacemos igual. Vamos a leer versículo 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesucristo había predicado, enseñado a muchos en la tierra, pero después él fue llevado. Eso significa que él mismo ascendió a los cielos. Entonces su predicación y su enseñanza en la tierra ya se cumplió. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios había preparado diferente? La predicación y la enseñanza de Jesucristo no iba a cesar, no iba a terminar, pero cada día, cada año, cada siglo va a incrementar dramáticamente, porque muchos iban a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo, ellos mismos iban a ser testigos de Jesucristo. Cuando Jesucristo mismo había hablado, fue por medio del Espíritu Santo, mucho como cuando Pedro había recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Podemos determinar que fue por medio del Espíritu Santo que él lo había hablado las cosas. Entonces lo que Jesucristo dijo fue similar a lo que Pedro también había dicho, porque fue por medio del Espíritu Santo. O sea, las cosas que ellos hablaron era, eran de Dios. Aleluya. Y ellos podrían reconocer sus las cosas que habían hablado como mandamientos. Esos mandamientos fue dado, o Jesucristo dio sus mandamientos a los apóstoles, aleluya, a quienes Jesucristo mismo había escogido. Nosotros podemos decir también que Pedro, lo que él estaba predicando, aleluya, fue escrito en Hechos capítulo 2 y fueron como mandamientos del Señor Dios.
lo cual el ser humano debe de obedecer para entrar. Si quiere entrar en el reino de Dios aquí, aleluya, en la tierra. Versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí lo que es interesante es este hecho. Lucas mencionó que los apóstoles habían visto a Jesús para un periodo de 40 días. Jesucristo fue durante esos días hablando a los apóstoles de lo que era de su reino, el reino de Dios. Lo que no está escrito, aleluya, mucho, es de lo que Jesucristo había hablado a ellos durante este tiempo. Claro que había algunas cosas, pero no mucho. Aleluya. Claro, aleluya. Había algunas cosas que fueron escritos que sucedieron, pero sobre todo, uno esperar mucho más, porque había 40 días que estaban juntos y mucho podría haber sido escrito. Aleluya. Y hablado aún durante esos días. Y esa parte yo creo que era muy interesante. ¿Qué es lo que ellos hablaron durante estos días? Eso hubiera sido muy, muy lindo para escuchar a todo. Aleluya. En todos modos, aleluya. Jesucristo pasó su tiempo con sus discípulos antes de su crucificación y había mucho que él había enseñado en ese tiempo y eso es lo que fue escrito por Juan, mucho de eso. Aleluya. Y entonces, aleluya, fue mucho lo que había escrito de esos tiempos. Y los discípulos como Juan y Mateo, ellos lo habían escrito, lo que ellos fueron inspirados a escribir. Su pasión refiere a su crucificación. Esta es una pregunta. ¿Por qué fue intitulado su pasión? Eso sí es una pregunta muy interesante. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en versículo 3 habla de su pasión. Aleluya. Quienes también después de haber padecido, aleluya, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, en inglés habla de esa palabra pasión. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí parece que dice padecido. Vamos a ver. Aleluya. Padecido. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Y eso significa del tiempo de que Él fue crucificado. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. También nosotros podemos decir que hay pruebas indubitables. Amén. Lucas habla de esos. Eso significa que eh, ni importa lo que uno se pregunta, los discípulos y los demás de los creyentes que habían visto a él, no había duda que él mismo fue el Cristo, el uno que había caminado con ellos durante 3 años y medio. No había un error en eso. Aleluya. Pero sí, nosotros tenemos algo aquí en Mateo capítulo 28, aleluya, y versículo 17. Esto sí es un poco raro, aleluya. Y dice, versículo 17, Mateo 28, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y uno puede preguntar, ¿por qué algunos dudaron a él? Porque en versículo 16 dice, ¿a quiénes fueron? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11, de los 11, algunos dudaban. Eso sí, es muy difícil a entender. Mateo está escribiendo de Tomás, pero aquí dice algunos y no solamente uno. Aleluya. Pero Tomás, él dudaba durante el tiempo que él no lo había visto. Pero aquí dice, versículo 17, y cuando le vieron, o sea que cuando Tomás lo vio, él ya no tenía duda. Él creyó en ese momento y dijo, mi Señor y mi Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y él fue uno de los discípulos originales. Y estos aquí, los 11 discípulos son los discípulos originales. A menos no está hablando de Judas, porque él ya no estaba allí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el parte de esa duda tenía que ser de los 11, pero Tomás no. Yo no creo que era Pedro o Juan o Jacobo. ¿Quién eran? ¿Quiénes estaban dudando? Eso sí es una pregunta. Aleluya. En los ojos de Lucas, inspirado por Dios. Aleluya. Después, en Hechos, él dijo, aleluya, él tenía que escribir así, que él dijo, presentó, versículo 3, Hechos 1, presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cómo podría uno dudar? Aleluya. Entonces él fue el que estaba con ellos durante 3 años y medio. Aleluya. Porque ¿cómo podría no ser él que estaba entrando en un cuarto sin tocar la puerta y la puerta estaba cerrada? Que él fue
Él ascendió hacia los cielos, como no que no podría ser él. Aleluya. Eso es porque Lucas escribió con muchas pruebas indubitables. Aleluya. Podría ver sus manos, allí estaban las marcas. Podrían ver sus pies, allí estaban sus marcas. Donde ponían ellos eh, los clavos. Aleluya. Entonces, los discípulos recibieron esas pruebas indubitables. Podría ser cierto. Durante los 40 días, ellos debían de llegar a una conclusión y creer que que era él. Él resucitó de los muertos. Eso sí, es cierto. Y entonces él estaba allí con ellos durante 40 días, no solamente unos 3, 4 días y después saliendo, pero allí estaba con ellos 40 días. La pregunta es si él estaba allí durmiendo con ellos como antes que tenía que dormir allí. Parece que él llega con ellos a veces y después hablar de las cosas del reino de Dios. Aleluya. Si fue así, entonces, sin duda, él, ellos lo habían visto a él con muchas pruebas indubitables, porque seguía llegando con ellos de vez en cuando. Pero si él estaba con ellos durante todo el tiempo, aleluya, parecía que algunos de los que no eran creyentes podrían haber visto a él, pero él pareció a los creyentes. Entonces, solamente lo había visitado Jesucristo a ellos, a los que creyeron en él. Pero a otros que no lo creyeron en él no visitó a ellos o no podemos decir que permitió él que ellos vieron a él. Aleluya. Entonces, no está mencionado que los incrédulos lo habían visto durante los 40 días. Aleluya. No era como anteriormente. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Será que los romanos, los soldados romanos lo habían visto a Jesucristo? No sabemos. Pero cuando Jesucristo fue a sus discípulos, no había incrédulos allí, parece. Y como la Biblia dice que él pareció a los que eran creyentes. Aleluya. Y no a los incrédulos. Aleluya. Pero hubiera sido muy raro haberlo él después de su resurrección y durante 40 días. Aleluya. Que los creyentes lo habían visto y los incrédulos no podrían haber visto a Jesucristo. Y aún Pablo escribe que 500 creyentes, más que 500 creyentes lo habían visto a la vez. Y esto está recordado en Primero de Corintios capítulo 15
y versículos 3 a 7. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 11, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Amén. La noticia debía de ser llegado a los que creyeron en él, que ellos habían visto a Jesucristo después de su resurrección. Aleluya. Y yo creo que muchos creyentes querían verlo a él después de su crucificación, después de su resurrección. Aleluya. Aleluya. Y podría ser que Jesucristo mismo había escogido a ellos, más que 500 personas que podrían verlo a él y ser sus testigos de su resurrección. Él podría haber desaparecido a cualquier tiempo que él quería. Aleluya. Como que él, cuando los dos testigos lo habían visto caminando y después en una casa, desapareció durante que él estaba sentado con ellos. Y cuando ellos llegaron a ese conocimiento que era Jesús, ya desapareció. Aleluya. En Emmaus. Mm, Pero aquí en 1 Corintios, el apóstol Pablo había dicho que Jesucristo apareció a sus discípulos, más que 500 personas a la vez. Jacobo también, todos los apóstoles también. Él lo había apareció a ellos. Amén. Cuando Pablo menciona de todos los apóstoles, uno pregunta si significaba más que sus mismos discípulos, los 11. Aleluya. Porque él lo había visto a ellos ya una vez. Entonces podría ser los 70 que él también lo había enviado a predicar. Aleluya. Entonces podemos ver versículo 4. 4 dice, y que fue sepultado y que, perdón, eso no es. Hechos capítulo 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístáis de mí. Amén. Aquí la idea es que Él está mandado a ellos a hacer algunas cosas. Posiblemente ellos no supieron en ese mismo momento lo que iba a suceder. Y también el impacto dramático que ellos podrían tener cuando predicaron
el Evangelio. Sin embargo, estando con Jesús por un tiempo largo, ellos recibieron la aseguranza y la fe a creer en Él. Lo habían aceptado por seguro, por fin, especialmente después de haber recibido el don del Espíritu Santo. Eso fue un impulso dramático para que ellos testifican del Evangelio de Jesucristo. Primero, ellos necesitaban recibir el don del Espíritu Santo. Eso fue un mandato de Jesucristo que no saliera ellos de Jerusalén hasta que recibieron el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue algo, algo que fue prometido desde los profetas. En el Antiguo Testamento lo había hablado como Joel. Jesucristo los habían explicado sobre esa profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Fue necesario para que ellos esperaban a recibirlo. Aleluya. Y que ellos mismos lo habían hecho su mandato para recibirlo. Fue en el aposento alto con esa idea que iban a esperar el Espíritu Santo hasta que ellos lo habían recibido. Claro, cuando el tiempo de, de ese día de Pentecostés, ese festival, llegó, eso es cuando lo habían recibido por seguro. Jesucristo los habían preparado no mucho tiempo antes de su crucificación, de que ellos iban a recibir el Espíritu Santo y también aquí después que Él resucitó. Las, la enseñanza que había dado a ellos aseguranza que el Espíritu Santo iba a llegar. Aleluya. Y eso iba a ser un gran momento. Versículo 5, Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, aún aquí, Jesucristo estaba refiriendo a Juan el Bautista y lo que él había traído, bautismo en agua. Pero hay un bautismo en agua y hay un bautismo en el Espíritu Santo. Dos cosas que son diferentes, no son los mismos. Juan, aleluya, llegó bautizando con agua. Antes que el Espíritu Santo llegó. Pero había una promesa, no solamente del Antiguo Testamento, de los profetas en el Antiguo Testamento sobre el derramamiento del Espíritu Santo, pero también aquí Jesucristo habló que iba a recibirlo y eso iba a ser el cumplimiento parcial, porque hay mucha gente que viene a recibirlo. El bautismo en agua iba a ser como el cuerpo del individual iba a entrar abajo del agua y levantarse después. Pero cuando habla del recibir, o sea, bautizado en el Espíritu Santo, es como el espíritu total del individual, de la persona.
va a recibir un bautismo, o sea, completamente con el Espíritu de Dios. Jesucristo estaba refiriendo que iba a llegar, no mucho tiempo después de que él los había hablado. Él estaba hablando directamente a sus propios discípulos y él lo mencionó el hecho que Juan bautizó con agua. Pero una cosa que él estaba diciendo fue que fueron, que ellos fueron bautizados por Juan, pero el Espíritu del Señor iba a llegar y bautizarles con el Espíritu Santo. Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Claro que aquí es a donde los discípulos de Jesucristo tienen curiosidad de saber algo en su mente, lo que ellos pensaban que iba a suceder. Ellos querían saber si el reino de Israel iba a ser restaurado. El Señor Jesucristo, no estaba refiriendo a reino de Israel. Entonces, en vez de eso, él estaba refiriendo el reino de Dios. Estas dos son muy diferentes, porque en el reino de Israel había un rey, él podría ser bueno, él también podría ser malo, pero cuando refiere el reino de Dios, es el Espíritu Santo que está guiando la gente y todo está bien si nosotros lo obedecemos. Aleluya. Aunque ellos tenían ese pensamiento, eso no era el plan de Dios. Versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí Jesucristo estaba explicando a ellos sobre sobre algo que ellos no podrían saber. Jesucristo dijo que no fue para ellos a conocer los tiempos y los sazones que Dios había puesto en su propio poder. Esas cosas que los discípulos no podrían saber, los tiempos y sazones del poder del Padre. Pero Jesucristo estaba explicando algo que ellos podrían conocer. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos iban a recibir poder, el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo definitivamente iba a llegar sobre ellos. Jesucristo no estaba diciendo a ellos sobre el reino de Israel, lo que ellos esperaban. Pero no era su intención o la razón porque Él murió. Él había morido, Él dio su vida por toda la humanidad, no solamente los judíos. Aleluya. Entonces, eso fue lo que Él hizo. Él dio su vida para mucho más gente y países. O sea que todos los países, toda la gente del mundo podrían
recibir este mensaje y recibir salvación. Esto iba a alcanzar las partes de la tierra muy profundo, o sea, muy lejos, hasta lo, hasta lo último de la tierra. Aleluya, de último de la tierra. Entonces, Jesucristo estaba diciendo que ellos mismos iban a ser testigos de Él a otros. Ellos podrían ser testigos a otros que ellos mismos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Uno puede anotar que no eran testigos de la Trinidad, porque eso no es lo que Jesucristo estaba diciendo, porque ellos ni habían creído en la Trinidad. Ellos solamente creyeron en un solo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo que Jesucristo dijo, en vez de eso, era que Jesucristo dijo que ellos iban a ser testigos de Él. Amén. Entonces ellos podrían saber quién era el Padre. Que el Padre es Jesús. Que el Hijo es Jesús. Que el Espíritu Santo es Jesús. O sea, un solo, uno solo. Aleluya. Entonces ellos iban a ser los primeros que iban a hablar de Jesucristo públicamente, de quién era Él y declarar a Él, a Israel, que Él es el Señor. O sea, Deuteronomio 6:4, que ellos cada día dijeron que eh, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso Pedro declaró en el día de Pentecostés que ese uno es Jesucristo. Solamente hay un Dios, no hay más, y su nombre es Jesús. Aleluya. Entonces, ellos iban a publicar su nombre y de quién es Él y del Evangelio, cómo debía de ser el ser humano para entrar en el reino de Dios. Declarar que Él es el Señor, Dios, y Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. En su declaración, Él fue aquel que iba a sentar sobre el trono en el cielo. Entonces ellos iban a hablar de Él como testigos y que ellos iban a ser representantes de Jesucristo en la tierra. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Justo después que Jesucristo habló que ellos iban a ser testigos sobre todo el mundo y, ah, o sea, que la iglesia también, Él ascendió a los cielos, fue tomado, fue recibido arriba, fuera de su vista. Una nube estaba allí para recibirlo y no podrían ellos verlo más después que desapareció en las nubes. La nube estaba allí para esconder lo demás de su ascendencia. Porque después de allí posiblemente fue muy rápido hasta los cielos. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas.
Estos ángeles habían parecido como hombres, pero tenían vestiduras blancas. La razón por qué dice dos hombres es porque eso es como los ángeles habían aparecido. Pero uno sabe que estos son ángeles porque ellos aparecieron en vestiduras blancas. Los discípulos y todos los que habían visto a él estaban viendo para arriba en los cielos. Cuando los dos hombres agarraron su, ah, su, su foque para que ellos vieron a los ángeles, para que recibieron la palabra de lo que dijeron, según ah, sobre de Jesucristo, que Él iba a regresar. Versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí está que los hombres de Galilea, aleluya, los galileos, que ellos estaban viendo para arriba, eso ellos dijeron para agarrar su atención y querían que ellos recibieran las buenas noticias que lo que iban a decir. El hecho que Jesucristo va a regresar a la tierra en la misma forma. Yo supongo que cuando escucharon esto, su pensamiento inmediato podría haber sido que Jesucristo iba a regresar en su tiempo de su vida ahí en la tierra. Pero eso claro que no sucedió. Aunque el apóstol Pablo había pensado también durante su tiempo de vida, él pensó que Jesucristo iba a regresar. Después podemos decir que él ya no lo había pensado eso porque él estaba diciendo que o escribiendo que ya cumplió su tiempo en la tierra y que iba a recibir su galardón. Entonces, en ese momento, eso, ese día, él pensó que ya él iba a cumplir con su vida en la tierra y que Jesucristo no había regresado durante su tiempo de vida. Esto fue escrito para que todo el mundo entero iba a conocer que Jesucristo iba a regresar. Pero nosotros no sabemos el tiempo. Solamente tenemos señales de que está acercándose más y más. Cuando Jesucristo regresa, nosotros no sabemos el tiempo exacto. Ellos habían visto muchas cosas y podrían testificar a la gente sobre Jesucristo. Amén. Y de quién es y su evangelio. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo.